Hoy explicaremos el estándar 122, explicar las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. Tras la reforma del bienio republicano-socialista, el 28 de junio de 1931 hasta noviembre de 1933, el bienio negro o radical sedista, noviembre de 1933 a febrero de 1936, supuso una etapa en la que dichas reformas quedaron paralizadas, estando el poder en manos de gobiernos de derechas. La tensión fue en aumento. En medio de la crisis por la paralización de cualquier reforma que hiciera frente a la situación económica del país y al frenarse los intentos modernizadores, el empeoramiento de las condiciones laborales hizo aumentar el número de huelgas. Se paralizaron la aprobación de los estatutos, se volvió a aprobar un presupuesto para financiar al clero y se indultó a los sublevados en el intento de golpe de Estado de Sanjurjo de 1932. Este viraje a la derecha de la República, con esa serie de medidas, radicalizó las posturas del PSOE, de la UGT y de los partidos nacionalistas. Todo ello hizo proliferar las huelgas, que van a ser usadas por la SEDA para exigir al gobierno acciones contundentes para controlar el orden público y de paso su participación en el gobierno. Hecho hasta el momento frenado por Alcalá Zamora. La entrada en el gobierno de ministros sedistas, el 4 de octubre de 1934, es vista como un viraje hacia el fascismo y desata las huelgas generales, que van a fracasar por la falta de coordinación de los huelguistas. Además, el gobierno dio una respuesta firme, decretando el estado de guerra, mandando a Franco y a la Legión a reprimir la revolución social en Asturias, donde los mineros habían ocupado los ayuntamientos. En Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña acusaba a la República de frenar el autonomismo. Junts Companys, el 6 de octubre de 1934, proclama en Barcelona el Estado catalán, dentro de la República Federal Española, para obligar al gobierno a continuar con el prometido proceso de autonomía. El ejército, al mando de Batet, sofoca la revuelta y encarcela al gobierno de la Generalitat. La proclamación se había combinado con una huelga general que, al no contar con el apoyo del sindicato mayoritario en Barcelona, la CNT, fracasa. El resultado final fue la suspensión de la autonomía, la presidencia de la Generalitat quedaba en manos del ejército y las detenciones anteriormente nombradas. Hemos de añadir la Dasaña y Largo Caballero. Tras la Revolución de Octubre de 1934, las represalias se extienden por todo el país. La SEDA reorienta más duramente su política, apoyada del exterior por Estados Unidos y Gran Bretaña. Gil Robles es nombrado ministro de la guerra y Franco jefe de Estado Mayor. Se planeó modificar la Constitución aboliendo el divorcio, revisando la cuestión autonómica y negando la posibilidad de una reforma agraria. Se deshacían los avances del bienio reformista. Finalmente, la revisión de la Constitución no llegó a darse ante el escándalo que salpicaron al Partido Republicano Radical de Lerroux, el caso de Extraperlo y el asunto Nombela, que agravaron las diferencias en la coalición gobernante y que acabaron obligando a convocar elecciones para el 16 de febrero de 1936. En un contexto en el que Europa se debatía entre el ascenso de los fascismos o las opciones democráticas, la conjunción republicano-socialista volvió a presentar una candidatura unida, bajo la fórmula de un Frente Popular, con el objetivo de restablecer las reformas del bienio republicano-socialista, así como conceder una amnistía a los represaliados de la Revolución de Octubre del 34, según aparecía en El Socialista, el 16 de enero del 36. La derecha no logró presentar una candidatura única. La SEDA, los monárquicos y los tradicionalistas acudieron por separado, si bien las tendencias totalitarias cobraban importancia. Se polarizaba la política española y el mapa político regional quedaba configurado. Se radicalizó y polarizó la vida política española. No es de extrañar que se produjeran una creciente movilización popular, que aumentaran las huelgas y ocupaciones de tierra. Una radicalización de las izquierdas que fue aprovechada por la derecha para promover el enfrentamiento civil. Así, Falange Española recurrió a la violencia callejera, la dialéctica de los puños y pistolas de la que hablará José Antonio Primo de Rivera, financiada por el fascismo italiano. Tras el triunfo del Frente Popular, las buenas intenciones de Azaña se veían frenadas por el radicalismo del proletariado y de la extrema derecha, que anteriormente comentamos. La derecha española no aceptó la victoria del Frente Popular y el gobierno, tratando de frenar cualquier afán golpista, traslada a los militares más proclives a zonas alejadas, como es el caso de Franco, que es nombrado comandante general de las Islas Canarias, perdiendo la jefatura del Estado Mayor, lo que consideró como una ofensa. Godet fue mandado a Baleares, Mola a Pamplona. Fue un error porque ya en dichos destinos
pudieron preparar el golpe y ganar apoyos. Todo ello en medio de una campaña de continuos rumores acerca de un posible golpe de Estado, que de ello estaban preparando los miembros de la UME, mientras que la prensa de izquierda contribuía a fomentar el antimilitarismo en medio de un clima de violencia callejera. Se comenzaba a sentar las bases del golpe de Estado en torno a la figura de Emilio Mola. El plan consistía en un pronunciamiento simultáneo en todas las guarniciones posibles, con el ejército de África al mando de Franco como reserva especial. Una sublevación predecidida por Sanjurjo, militar respetado por todos los conspiradores. El proyecto contó con apoyo de las fuerzas derechistas, que contaron con fondos tanto en el interior de España como en el exterior, en Alemania nazi y en la Italia fascista. La situación se complicó cuando el Congreso decidió deponer a Alcalá Zamora de su cargo de presidente de la República. En mayo de 1936, Manuel Azaña fue promovido a la presidencia, perdiendo notable capacidad de acción, pues carecía en todo este nuevo cargo de funciones ejecutivas. Durante los meses de junio y julio, en medio de los rumores del golpe de Estado y sobre todo de un empeoramiento de los efectos de la crisis para las clases menos favorecidas, debido a que los sectores más conservadores cerraron empresas y expatriaron capitales, empeorando la situación económica del país. La Iglesia, por su parte, temía el retorno de una política anticlerical. El 12 de julio, unos pistoleros falangistas asesinaron al teniente Castillo, miembro de la Guardia de Asalto y de la Unión Militar Antifascista. Al día siguiente fue asesinado José Calvo Sotelo, uno de los líderes de Renovación Española y famoso por sus encendidos discursos progolpistas en el Parlamento. El 17 de julio de 1936, la guarnición de Melilla se sublevó contra la República y declaró el estado de guerra en Marruecos. Franco voló desde Canarias en el Dragón Rapid con el fin de ponerse al mando del combativo ejército africano, ante el desconcierto del gobierno de Casares Quiroga, que perdió unas horas decisivas sin tomar medida alguna. El fracaso del levantamiento en las principales ciudades y la división del ejército entre fuerzas sublevadas y leales al gobierno acabará desembocando en una guerra civil que durará desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939 y la posterior dictadura franquista.